Buenas tardes, soy Jocelyn, alumna de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, Campus Atotónico de Tula. En esta ocasión, en esta materia de reclutamiento y selección de personal, vamos a ver los tipos de entrevista en el área laboral. Definimos la entrevista como una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir información y en virtud de la cual se toman determinadas decisiones, en este caso, para poder reclutar a cierto personal. Otra definición es que es un proceso interactivo que involucra muchos aspectos de la comunicación, que es el hablar y el escuchar, como igual observar posturas, expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos de nuestro personal reclutado. Las modalidades de entrevista, una de las primeras sería dos entrevistadores cuestionan a un solo candidato, con el cual el fin es abordar ampliamente las áreas de interés para el candidato, en la cual se profundiza en una o varias de ellas. Otro tipo de modalidad sería la colectiva, es decir, dirigirse por lo menos a dos candidatos, los cuales contestarán todas las preguntas que se les hagan, teniendo cuidado de no mostrar preferencia por ninguno. En este caso, un solo entrevistador entrevista a dos candidatos y ambos van respondiendo las preguntas que se le hacen. La última sería con un solo candidato, entrevistado por dos o más entrevistadores que presentan sus respectivas gerencias, por ejemplo, capacitación, reclutamiento y selección de personal o el de RH. Las áreas que investigan la entrevista generalmente son datos generales, por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, estado civil. Otra área importante serían los estudios que cursó nuestro reclutado, la experiencia laboral que éste tiene, el ámbito familiar que es muy importante porque se debe de checar a la hora de entrevistarlo, el autoconcepto que tiene de sí mismo. Pasamos a la modalidad de entrevista. Una de ellas sería la directa, en la cual el entrevistador tiene mayor actuación o desempeña más actividades. Realiza algunas preguntas encaminadas a obtener información de áreas que nos interesa profundizar con el entrevistado. La indirecta es aquella en la cual las preguntas que formula el entrevistador son más abiertas y hasta cierto punto indefinidas. Su misión es limitar y señalar el área que nos interesa, sin verificar aspectos con demás intereses, pero cuyos objetivos sí están claramente definidos. Y la mixta es combinar las primeras dos modalidades de directa e indirecta. Las tácticas en la entrevista son el tipo de preguntas que podemos hacer. La primera es la cerrada, que se utilizan en las entrevistas que el entrevistado tiene una intervención más activa. Las preguntas cerradas provocan respuestas que satisfacen la información en pocas palabras. Las abiertas son aquellas que se caracterizan por ser indefinidas, es decir, se deja al entrevistado la función de señalar cuáles son los aspectos que más le interesan. Un ejemplo es de platíqueme sobre su trayectoria académica o su experiencia laboral y allí el entrevistado nos habla ampliamente sobre su experiencia, trabajos anteriores, cómo le fue, qué cargos desempeñó, cómo era su ambiente laboral, etc. Las preguntas de reflejo son preguntas que intentan reproducir los hechos o sentimientos percibidos durante la entrevista y comunicárselos al entrevistado con el fin de aclarar y expresar lo que es escuchado de manera activa y enfática. Las preguntas sugerentes es aquella que induce la respuesta y con la cual se debe tener cuidado. Un ejemplo de ella es preguntarle al entrevistado, ¿verdad que usted no es colérico? Entonces ya el entrevistado nos da una respuesta de no, no soy colérico. Con estas preguntas sugerentes es como hacerle una pequeña trampa a nuestro entrevistado para ver, uno, si está prestando atención y dos, para corroborar también cierta información anterior. Y en esta última diapositiva vemos los formatos de entrevista en los cuales podemos basarnos para poder hacer una entrevista preliminar, como lo dice en la segunda imagen, y en la cual solicita el nombre del entrevistador, el nombre de nuestro candidato, el cargo
que ocupamos, que ocupa, solicitado, perdón, y el salario que aspira a tener. La fecha es muy importante. Aquí se muestran preguntas abiertas, algunas de opción múltiple y cuadros que podemos llenar con la información que nuestro entrevistado nos proporcionará. En este caso sería la última diapositiva y serían los ejemplos de un formato de entrevista para el área laboral. Gracias.